Sábados de Esperanza. Hola familia adventista, un abrazo fraternal. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta ustedes, llegar hasta su hogar. Hoy voy a tratar un tema importante, les voy a hablar del virus del olvido. Una vieja historia cuenta de un rabino que hace un siglo vivía en una ciudad rusa. Estaba desilusionado por su falta de dirección y propósito en la vida. Vagaba en la fresca tarde, sus manos metidas en los bolsillos, caminaba sin rumbo por las calles vacías, cuestionando su fe en Dios, las Escrituras y su llamado al ministerio. Se sentía tan amortajado por su propia desesperación que sin darse cuenta entró a un territorio militar al cual estaba prohibida la entrada de civiles. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos por el grito de un soldado ruso. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Discúlpeme, respondió el rabino. Dije, ¿quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Después de pensar un poco, el rabino le hizo una pregunta al soldado. ¿Cuánto le pagan cada día? ¿Qué tiene que ver eso con usted?, preguntó el soldado. Entonces el rabino le respondió, estoy dispuesto a pagarle esa misma suma tan solo para que cada día me haga la misma pregunta. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres, hermano? ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Hay gente en diferentes lugares haciendo diferentes cosas, pero tú estás aquí. En sábado estás aquí. ¿Por qué lo haces? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Quedarse con la mente en blanco, al punto de no poder recordar ni siquiera el nombre, debe ser horrible. Cualquier diccionario define la palabra amnesia de la siguiente forma: pérdida parcial o total, temporal o permanente de la memoria. Como se puede ver, la amnesia no es nada útil. Permítanme hacer uso de un relato que se encuentra en el libro 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. En una parte titulado por algunos Insomnio y Olvido, la india Visitación viene con su hermano el indio Cataure de un reino milenario. Allí ellos eran príncipes. Tienen que abandonar ese reino huyéndole a la enfermedad del insomnio. Entonces se quedan a vivir en Macondo, en casa de Aureliano Buendía. Una noche, la india descubre que Rebeca está sin dormir, sentada en un mecedor y con los ojos alumbrados como los de un gato. Tiene insomnio. Cuando le contaron a Aureliano, él no le prestó atención al escándalo que armó la india Visitación y dijo, si no volvemos a dormir mejor, así nos rendirá más la vida. Pero Visitación le explicó que lo más terrible de la enfermedad de insomnio no era la imposibilidad de dormir, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido. Cuando el enfermo se acostumbra a su estado de vigilia, se borran los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, la identidad de las personas y aún la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. La enfermedad se propagó por todo el pueblo y así nadie durmió más en ese pueblo. Se dedicaron a trabajar a toda hora y a todo momento. Duraron mucho tiempo trabajando secuencialmente, pero cuando se agotó el trabajo, entonces quedaron ociosos sin hacer nada y sin poder dormir. Pronto empezaron a olvidar dónde colocaron las cosas. A veces sabían diferenciar las cosas, pero no sabían para qué servían. Si cogían el martillo, no se acordaban que era para clavar y así sucesivamente. Fue entonces cuando Aureliano optó por marcar todas las cosas con papelitos. A la vaca, por ejemplo, le pusieron un letrero que decía, esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. Y la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Es increíble, es el olvido.
Esa es una pieza del realismo mágico que creó Gabriel García Márquez. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El pueblo de Dios en el pasado tenía un problema recurrente de olvido y Dios tenía que recordarle constantemente quiénes eran ellos. Por ejemplo, miren este pasaje. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios les advirtió que si se olvidaban de Él, lo único que podían obtener era un desastre. Por ejemplo, en el versículo 19 dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieses a ellos y te inclinares a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. El virus del olvido es mortal. En la presencia de Dios es mortal. A Dios no le gusta que sus hijos olviden algunas cosas. Hoy estamos pasando por un periodo de amnesia agudo y olvidamos muchas cosas. La presencia de un virus asesino, la COVID-19, la cuarentena impuesta de manera obligatoria, el cierre de los templos, los casi 9 meses que pasamos lejos de los cultos presenciales, ha empujado a muchos creyentes a un estado de amnesia peligroso. Están siendo víctimas del virus del olvido. Algunos adventistas han sido contagiados con el virus del olvido en este tiempo. Se están olvidando de su identidad, se están olvidando de la ley de Dios, se están olvidando que forman parte del remanente, se están olvidando que el sábado es el día del Señor. En su discurso de medio año, en una de las juntas de fin de año, el pastor Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista Mundial, pasó a explicar lo que dijo él eran las 4 enfermedades espirituales que afectan a algunas personas de la Iglesia Adventista. Entre ellas mencionó la pérdida de la identidad adventista y destacó que es un problema de miembros y aún de líderes. Una creciente ola de mundanalidad en muchas iglesias adventistas. En tercer lugar, señaló el peligro de desunión y también la apatía espiritual y la falta de participación. El hecho de estar lejos del templo le está haciendo daño a muchos adventistas del séptimo día. Yo pienso que esta es una época muy difícil para administrar en la iglesia adventista, porque nos toca hacerlo enfrentando desafíos que cada vez son más complejos. Tenemos un cuerpo ministerial con serios problemas. Tenemos un miembro de iglesia que ha olvidado lo que significa ser miembro de iglesia. Además, tenemos una misión que es cada vez más difícil de llevar a cabo en este mundo. Una iglesia que parece haber olvidado la razón de su existencia en esta tierra. Un mundo cada vez más oscuro, más perdido, más confundido. Los recursos cada vez son menores, la unidad parece imposible de lograr, el pecado se arraiga cada vez más en los corazones, lo vemos cada día en nuestros noticieros, lo leemos en nuestros periódicos. Es por eso que en esta ocasión te quiero invitar a los miembros de la familia adventista del séptimo día a no olvidar 3 cosas fundamentales, a no permitir que el virus presente, que la pandemia, que la cuarentena nos haga olvidar 3 cosas fundamentales ahora cuando todo indica que el Señor Jesucristo está a las puertas. Lo primero que no debemos olvidar como adventistas del séptimo día es que somos miembros de iglesia. Somos miembros de iglesia, no podemos olvidar eso. Quiero destacar uno de esos problemas que nos toca a todos porque no importa nuestro papel, tenemos algo en común, somos miembros de iglesia.
Por eso debemos hacernos la pregunta bíblicamente, ¿qué es ser miembro de iglesia? Ser miembro de iglesia, en primer lugar, pensando en lo que dice la Biblia, significa que todos somos parte necesaria de un todo. Tú y yo somos parte de un todo. Primera de Corintios nos los dice. Allí expresa: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. En segundo lugar, ser miembro significa que todo lo que decimos y hacemos se basa en el fundamento bíblico del amor. La iglesia tiene algunas facetas que no son tan agradables, como por ejemplo la disciplina. Pero aún cuando una iglesia hace todo con amor, disciplina con amor. Encontramos 1 Corintios 13, su significado original, el de este capítulo, fue mostrar cómo los miembros de la iglesia deben relacionarse entre sí. Cuando nosotros vamos a disciplinar a un miembro de iglesia, debemos hacer uso del amor. Es disciplinarlo para que reaccione ante una mala acción. No es despedazarlo, arrojarlo, echarlo de la iglesia. No, esa no es nuestra tarea. Solo disciplinarlo con amor, pero mantener los brazos abiertos y las puertas de la iglesia abiertas para que él siga relacionándose con el Señor. En tercer lugar, bíblicamente, ser miembro de la iglesia es tener una función en ella. Hay una misión que cumplir. Hay que contribuir para que esa misión se cumpla. La Santa Palabra nos pone en la verdadera perspectiva al respecto. Note lo que nos dice la Biblia. Ahora bien, expresa la palabra, hay diversidad de dones. Pero note, el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Eso está en 1 Corintios capítulo 4, en los versículos 4 al 6. Entonces, lo primero que no debe olvidar un adventista del séptimo día en medio de esta pandemia, cuando ese virus está haciendo daño, no podemos permitir que el virus del olvido se apodere de nosotros. No podemos olvidar que somos miembros de iglesia. Somos miembros de iglesia, hermanos de esta familia, somos miembros de iglesia. Somos miembros de iglesia. Tú eres un miembro de iglesia, yo soy un miembro de iglesia. Y no podemos olvidar eso. No podemos permitir que el virus, que la cuarentena, que lo que está pasando nos haga olvidar lo que somos. En segundo lugar, no debemos olvidar, dije que son tres cosas. Primero, no debemos olvidar que somos miembros de iglesia. Ya dijimos que es ser miembro de iglesia bíblicamente. En segundo lugar, no debemos olvidar que somos adventistas del séptimo día. No somos miembros de cualquier iglesia. Somos miembros de iglesia, pero somos miembros de la mejor. Somos miembros de la iglesia remanente. Somos miembros de la iglesia, de la última manifestación de la iglesia de Dios sobre la faz de la tierra. Somos adventistas del séptimo día. Y ser adventistas del séptimo día nos compromete con los 7 pilares de la iglesia adventista, de los cuales Dios nos dice a través de su sierva algo interesante. Son pilares sostenidos por Dios. Note lo que la sierva de Dios nos dice. Las verdades que han sido sostenidas por el trabajo de Dios están de pie. Y note que nadie intente mover un solo pilar o una piedra de la estructura. Nadie debe levantar su mano contra esos pilares. Ninguno de esos pilares debe ser removido. Elena White escribe algo maravilloso de esos pilares. Ella expresa: en el futuro se levantarán decepciones de cada clase y necesitaremos un sólido fundamento para nuestros pies. Necesitamos sólidos pilares para el edificio. Ningún pilar debe ser removido de lo que Dios ha establecido. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Esta iglesia está montada sobre pilares.
Y nadie, absolutamente nadie, ni el demonio, está autorizado por Dios para atentar contra esos pilares. Pero usted me va a decir, pastor, pero ¿cuáles son esos pilares? ¿Quieres saberlos de verdad? Vamos a mirar esos pilares. El primer pilar, que como adventistas del séptimo día estamos llamados a sostener y a defender, es las Sagradas Escrituras. Esta iglesia es la iglesia del libro negro. No el libro negro debajo de los brazos, sino el libro negro en la mente, en el corazón, en la vida, en nuestras acciones. Miren, la Escritura es vital, es importante y en este tiempo final mucho más. De la manera como entendamos, como nos aproximemos a la palabra, dependerá nuestra comprensión de la misma y esto determinará la clase de vida cristiana que viviremos. Cristo enseñó las Escrituras. La sierva de Dios dice, el objetivo de la enseñanza de Cristo fue la palabra de Dios. Es cierto que hubo un tiempo en que la Biblia fue un libro prohibido, y un libro encadenado. Elena G. de White escribió sobre ese tiempo, se me mostró un tiempo en que Satanás triunfó, pero vino la reforma y liberó ese libro. El Espíritu Santo expuso el error. Por eso hoy, cada hogar adventista y cada miembro de la iglesia adventista del séptimo día debe, como nunca antes, estar leyendo, estudiando, meditando, aprendiendo, asimilando, interiorizando las Sagradas Escrituras. Mira, la sierva de Dios escribe, la Biblia es un preciado tesoro y debería estar en cada hogar. Ese es el primero de los 7 pilares. El segundo, el sábado. Y Elena G. de White escribe de él el principal pilar de nuestra fe, el sábado. El sábado es un memorial de la creación. El sábado no es judío. Jesús nos dio ejemplo de cómo guardarlo. El sábado no es un tiempo de ociosidad. Jesús lo guardó. El sábado debe ser una delicia. Nuestra escritora cristiana favorita, Elena G. de White, escribe, todo el que ama al Señor debe hacer del sábado una delicia. Alabado sea el nombre de Dios. Hemos mencionado 2 de los 7 pilares. Ya dijimos las Sagradas Escrituras y el sábado. Y el tercer pilar, el santuario. Ese es nuestro tercer pilar. Lo principal que debe tenerse en cuenta respecto al santuario es la obra que se está llevando a cabo en estos momentos en él. La sierva de Dios escribe, ahora Cristo está en el santuario y está haciendo expiación por nosotros, limpiando el santuario de los pecados del mundo. Él hace propiciación por todo el que confiesa sus pecados. Es una obra maravillosa la que se está haciendo en el santuario. Por eso, en cada uno de los temas que he estado predicando los sábados, he tratado de hablarle de los temas claves que la iglesia adventista del séptimo día tiene que saber, conocer, entender, sobre todo cuando estamos viviendo tiempos tan peligrosos. He mencionado 3 pilares, les voy a mencionar el cuarto, el Salvador. Ahora, porque lo mencione de cuarto no es menos importante, el Salvador. De él escribe Elena White, Cristo y su justicia es nuestra plataforma. Imagínenselo. Y claro, se refiere a Cristo que es Dios encarnado, al Cristo que murió por nosotros, al Cristo que resucitó, al Cristo que es nuestra justicia. Un pilar más de ese fundamento sobre el cual está colocada la iglesia adventista del séptimo día es el don profético, el espíritu de profecía. El deseo de toda la gente
nos dice, la voz de Cristo habló a través de los patriarcas y de los profetas. O sea, nos habló a través de Noé, nos habló a través de Moisés, nos habló a través de Daniel, nos habló a través de Jeremías, nos habló a través de Pablo, pero nos habló también a través de Elena White, la profeta de Dios. Uno de los hijos de Elena White le hizo una pregunta a ella, a su mamá. Le preguntó: madre, tú a menudo hablas de asuntos que te han sido revelados en la noche. Hablas de sueños en los cuales la luz viene a ti. Nosotros todos hemos soñado. ¿Cómo sabes que Dios realmente te está hablando en los sueños de los cuales tú nos hablas? Qué interesante pregunta. Un hijo para su mamá, profeta. Y entonces ella le respondió lo siguiente: porque el mismo ángel mensajero que está a mi lado instruyéndome en las visiones de la noche es el mismo que me instruye en las visiones durante el día. ¡Wow! 7 pilares que sostienen a esta iglesia y que nadie debe atacar, ¿cierto? Ya los hemos mencionado varios. Acabamos de mencionar el don profético, pero mencionamos también la santa palabra, el sábado, mencionamos el santuario. Hemos estado mencionando el Salvador, cada uno de esos pilares. El siguiente pilar es el estado de los muertos. El tema de casualidad, el último tema que tuve aquí fue el de los muertos vivientes. Como nunca antes, miren, esos temas que hemos predicado aquí están en el canal, están colocados allí en la página del canal para que usted los siga repasando. Y yo les he hablado que decidí hacer un canal también donde coloco los mismos temas, para que nomás es buscar Edgar Redondo, el canal de Edgar Redondo en YouTube, y ahí están. Y a mí me gustaría que ese tema del estado de los muertos ustedes lo escucharan lentamente, lo entendieran, y no solo eso, que pusieran a sus seres queridos a escucharlo, que lo compartieran con otras personas. Es cierto que los temas que predicamos aquí normalmente tienen 1 hora y a veces un poquito más o 1 hora y media, porque son temas difíciles de tratar en poco tiempo. Respecto a este pilar, a esta columna, Elena de White escribió lo siguiente. Lo dijimos en el tema, recuerdan: los santos deberían entender el estado de los muertos, porque los espíritus del mal aparecerán a ellos profesando ser amigos, conocidos y familiares, quienes declararán a ellos que el sábado ha sido cambiado, y también otras importantes doctrinas. Los adventistas del séptimo día deben tener claro que los muertos nada saben. Los adventistas del séptimo día deben tener claro que la solución para la muerte no es el espiritismo, no es la reencarnación, la inmortalidad del alma. Los adventistas del séptimo día deben tener claro que la solución para la muerte es la resurrección. Y la palabra de Dios nos los dice de manera esplendorosa: los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la gran esperanza de esta iglesia. Y finalmente, estoy hablando de las columnas que sostienen a esta iglesia. En primer lugar, les animé para que el virus del olvido no haga daño en la mente de ustedes y los lleve a olvidar 3 grandes cosas. El primero: no debemos olvidar que somos miembros de iglesia, y dijimos qué significa ser miembro de iglesia según la Biblia. Es formar parte del cuerpo de Cristo, es tener participación en el cuerpo de Cristo, una tarea para realizar, es contribuir con nuestros recursos para que la obra se lleve adelante. En segundo lugar, que es lo que estamos haciendo ahora, estamos diciendo que no debemos olvidar que somos adventistas del séptimo día, miembros de la iglesia remanente, y que cuando tú eres adventista te comprometes a proteger 7 pilares, y ya los he mencionado. El último de esos pilares es la segunda venida del Salvador. En el conflicto de los siglos dice que la segunda venida es la clave principal de las Sagradas Escrituras.
Las señales que Él mismo dio de su venida se han cumplido y por las enseñanzas de la palabra del Señor nosotros podremos saber que Dios está a las puertas, que Cristo está a las puertas. Eso lo dice el don profético. En tercer lugar, entonces, 3 cosas que no debemos olvidar: que somos miembros de iglesia, que somos adventistas del séptimo día, pero algo muy importante en tercer lugar, no debemos olvidar el papel de la iglesia en el plan de la redención. No debemos hacerlo en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, de aislamiento. Yo recuerdo cuando antes de empezar la cuarentena, un sábado antes, di la recomendación a todos nuestros líderes y campos de cerrar nuestros templos. Creo que ese tiempo fue clave porque en una semana después ya el gobierno estaba cerrando todo y eso nos ayudó como iglesia para proteger a algunos de nuestros hermanos. Y muchos pusieron el grito en el cielo, dijeron que era falta de fe. Pero ahora, cuando ya podemos volver al templo, porque ya se nos dio la oportunidad de volver al templo, cumpliendo con un aforo que el gobierno nos ha dado, puede volver a la iglesia más o menos 50 personas y dependiendo del lugar, el 30% de la gente. Ahora cuando podemos hacer eso, muchos no están viniendo al templo. Era falta de fe cerrar el templo. Pero usted se ha preguntado si es falta de fe no regresar ahora que lo podemos hacer. Es el momento de regresar de manera ordenada y siguiendo los protocolos de bioseguridad, de empezar a regresar, a congregarnos, a estar juntos una vez más. Miren, cuando se nos olvida el papel de la iglesia en el plan de la redención, nosotros corremos el peligro de menospreciarla, de atacarla, de tratar de eliminarla, de reemplazarla, de abandonarla, sin siquiera darnos cuenta que supuestamente en el nombre del mismo Dios le estamos haciendo daño al objeto de su suprema atención en esta tierra. Hermanos, la iglesia es el teatro de la gracia de Dios. Eso es lo que hace valiosa a la iglesia. La iglesia es el laboratorio de experimentación de Dios para demostrar el poder transformador de su misericordia sobre los corazones humanos. Los logros de esa misericordia son tan maravillosos que los ángeles y los habitantes del universo entero se quedan asombrados. Cuando los miembros de la iglesia se relacionan unos con otros con la misma misericordia y compasión con que Dios los considera, miren, las inteligencias celestiales se regocijan. Cuando esto pasa así, cuando nos relacionamos en amor, Satanás queda sin argumentos ante el universo entero y el plan de la redención cumple su objetivo. Eso tiene respaldo bíblico. En el libro de Efesios, especialmente Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, allí en la Nueva Versión Internacional podemos leer lo siguiente. Allí expresa: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser aceptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. ¿Pero para qué hizo todo eso? Miren, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El templo, la iglesia, la unión de todos los creyentes reunidos son el teatro de la gracia de Dios. Lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios hace en mi vida, la manera como nos ha venido cambiando, la manera como Él me ha venido transformando por 44 años ya, y falta mucho por hacer todavía, lo que ha venido haciendo en ti, en tus hijos, en tu cónyuge, en tus vecinos que has traído a la iglesia. El teatro de la gracia de Dios, el universo entero se queda abismado cuando ven que un borracho que llega a la iglesia en segundo es convertido en un ángel, en un santo de Dios.
El teatro de la gracia de Dios, una mujer de la vida, una mujer que gana sus recursos vendiendo su cuerpo, viene, conoce de Jesús, conoce de la palabra, le entrega su vida al Señor Jesucristo, comienza a vivir para Él y el universo entero se queda con la boca abierta. Mire lo que escribe Elena G. de White de eso, dice: la gracia de Cristo debe moldear nuestro ser entero, y noten, y su triunfo no será completo hasta que el universo celestial sea testigo de la ternura habitual, de sentimientos de un amor semejante al de Cristo y de las santas acciones en el comportamiento de los hijos de Dios. Eso está escrito en el libro de Elena G. de White, Maravillosa Gracia. Pero lo puedo poner más claro todavía. Vamos a ponerlo más claro todavía. Dice la sierva de Dios lo siguiente: desde el principio, ojo con eso, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los lugares celestiales el despliegue final y pleno del amor de Dios. ¡Wow! Pero el virus del olvido está haciendo daño. Algunos adventistas se están olvidando que son adventistas del séptimo día. Se están olvidando que son miembros de iglesia. Algunos ya no se están conectando siquiera en las redes a las diferentes actividades que está haciendo su distrito y su iglesia en la semana. No lo están haciendo. Han comenzado a vivir de una manera distraída y alejada de la palabra, del libro santo, los pilares, ¿recuerdan? Y han comenzado a vivir de una manera descuidada, no están orando suficiente. Y claro, no están viniendo a los lugares donde ya se puede ir presencialmente, pero tampoco se están conectando. Es el virus del olvido. Ese virus del olvido es un virus satánico que está tratando de sacar provecho de lo que está pasando para desanimar a muchos, para enfriar a muchos. Pero saben, debería ser lo contrario, debería ser el virus de la fe que sea transmitido por cada uno de nosotros para tomar el corazón de nuestros seres queridos que todavía no han entregado su vida al Señor Jesús, para afectar a nuestros vecinos que todavía no conocen, para afectar a todas aquellas personas con las que nos relacionamos, con la fe del pronto retorno del Señor Jesús a esta tierra. Creo que ustedes entienden con claridad este asunto. En su corazón infinitamente sabio y amante, Dios diseñó un plan por medio del cual lograría vencer el mal. Ese plan implica a su Hijo celestial, Jesucristo, pero también a sus hijos terrenales, la iglesia, a ti y a mí. La cabeza necesita un cuerpo y el cuerpo debe tener una cabeza. Es un binomio inseparable. Somos nosotros y Cristo. La cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo. Sin la cabeza no hay vida, el cuerpo no puede hacer nada, por eso no nos podemos separar, por eso no nos podemos olvidar que somos miembros de iglesia, no nos podemos olvidar que somos adventistas del séptimo día, somos miembros de la iglesia remanente, tenemos un mensaje precioso, tenemos la verdad presente para predicar en este tiempo. Si callamos nosotros, ¿quién va a predicar a este mundo que está desorientado, que no encuentra caminos, que no saben qué hacer, que no tienen esperanza, que están perdidos, que están afectados, que están bajando a la tumba sin conocer esta gran esperanza?
La sierva de Dios, Dios a través de su sierva nos amonesta. Ella dice: testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él le dedica de manera especial su amor y consideración. Y mire cómo lo expresa de manera gloriosa. La iglesia es el teatro de su gracia, en el cual Él se deleita en hacer experimentos de misericordia en los corazones humanos. El Espíritu Santo es su representante y obra para efectuar transformaciones tan maravillosas que los ángeles observan con asombro y gozo. Los cielos se colman de gozo cuando los miembros de la familia humana se ven llenos de compasión unos por otros, amándose unos a otros como Cristo los amó. Por eso no podemos dejar de asistir a la iglesia. Si tienes la posibilidad de ir al templo los sábados, cuando nos estamos reuniendo, aunque no podemos ir todos. El problema es que yo he ido a algunos templos donde hay capacidad para 50, porque eso es lo que nos están permitiendo, y no están siquiera esos 50, iglesias que tienen hasta 100 miembros. Bueno, los hermanos que tienen determinada edad, que pasan de los 70 años, sí es bueno tenerlos en casa. La iglesia está haciendo algo bonito. Tienen el culto presencial, pero lo están transmitiendo para que otros, los hermanos que más expuestos están, queden en casa y también puedan ver el culto. Les voy a confesar algo. Mire, yo me siento muy feliz porque he podido predicar ya presencialmente en 2 lugares. El primer lugar que tuve la oportunidad de predicar presencialmente fue la iglesia central de Santa Marta. Ahí estaban los miembros y estar de nuevo en la plataforma, allí detrás del púlpito, eso fue magnífico para mí. Me sentí feliz estar allí, escuchar a los hermanos cantar, aunque todos con tapabocas, pero qué lindo suenan nuestros himnos aún con tapabocas, hermanos. Y la segunda iglesia donde pude predicar presencialmente fue el fin de semana pasado, la iglesia central de Saravena, y prediqué 2 veces, 2 turnos hicieron. Miren, esa iglesia central de Saravena, bendito sea Dios y que Dios bendiga a esos hermanos, que Dios derrame bendiciones abundantes, materiales y espirituales sobre la feligresía de Saravena y de toda esa región de Arauca. Miren, qué impresionante, el templo central de Saravena está haciendo varios turnos. Mire, hace un turno temprano a las 7, yo prediqué en ese. Luego a las 11 hace otro turno, prediqué en ese. En medio de esos 2 hace un turno para amigos de la iglesia. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿verdad? Para amigos de la iglesia. Vienen al culto amigos de la iglesia y vienen. La iglesia tenía su capacidad completa en los 3 turnos. Esos son templos grandes. Yo creo que hasta tuvieron que tomar algunas medidas porque se estaban viniendo prácticamente todos. Eran 50 y llegaron 80, 90 personas, y entonces tuvieron que hacer algunas cosas para cumplir con los requisitos que el gobierno nos da. Pero a las 5 de la tarde vuelven y tienen un turno. Yo dije, wow, así es, iglesia, linda iglesia central de Saravena, Dios te bendiga, Dios te ayude a crecer, que Dios les dé la posibilidad de estar todos juntos muy pronto. Pero así queremos que sean todas las iglesias adventistas, las que ya podemos abrir, que los hermanos vengan, así sea los 50, inscríbanse, madruguen a inscribirse temprano para estar allí, para reunirnos, los que podemos reunirnos, y nuestros hermanos y niños que estamos cuidando, entonces los dejamos en casa y les transmitimos los temas a ellos también. Miren, es por eso que la relación con la iglesia, la pertenencia a una iglesia local, la asistencia al templo son supremamente importantes en el desarrollo de nuestro carácter para el cielo. Por eso no podemos dejar de asistir. No podemos. Hay que comenzar a volver al templo, donde nos están dando los permisos. Hay que volver al templo, hermanos. Hay que regresar. Si no puedes todos los sábados porque rotan, listo, el sábado que te den la oportunidad, vaya.
vaya al culto ahí. ¿Sabe cuándo se apagan los leños en un fogón? Cuando los apartamos, cuando los separamos, mientras están juntos, hay candela, hay fuego y necesitamos ese fuego. La sierva de Dios nos amonesta, miren cómo ella nos habla. Ella expresa: la relación con la iglesia no se ha de cancelar a la ligera. ¿Entienden eso? No puedes cancelar tu membresía a la ligera. Pero ella sigue escribiendo: sin embargo, cuando algunos que profesan seguir a Cristo se ven contrariados o cuando su voz no ejerce la influencia dominante que les parece merecer, amenazan con abandonar la iglesia. Miren, este asunto no es como quitarse y ponerse una camisa, no, señor. La membresía de la iglesia, tú eres miembro de la iglesia porque eres parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y su cuerpo lo conformamos nosotros, y la cabeza necesita el cuerpo necesita la cabeza. Nada, absolutamente nada, ni este virus asesino nos debe separar de nuestra relación con Cristo y con su iglesia. Satanás ha iniciado una campaña de ataque directo para echar por tierra todos estos pilares que mencionamos antes. Por ejemplo, casi nadie cree en la Biblia, hermanos. La iglesia adventista es casi única y sola en esto de creer en la palabra de Dios. La gente prefiere otros guías. La gente prefiere la guía de Walter Rizzo, allá a leer los libros de Walter Rizzo, de Osho, de Paulo Coelho. Prefieren esos guías. Lo peor es que quienes dicen ser la iglesia remanente y creer en ella, no leen la palabra de Dios, no la practican. Por eso, este es el tiempo de volver a la palabra, este es el tiempo de volver al templo, de volver a nuestra relación con los hermanos. Por otro lado, el sábado se está convirtiendo en una carga para cualquiera que se acerca a esta iglesia. Mucha gente viene feliz a la iglesia, le gusta, cuando saben del sábado se alejan. Y algunos miembros de iglesia también ven el sábado como una carga. De hecho, algunos proponen no exigir la observancia del mismo. Dice: queremos llenar esta iglesia, no le exijamos a la gente guardar el sábado. Es decir, quienes deben ser los guardianes, quienes dicen ser los guardianes del sábado, no lo están observando adecuadamente. El santuario está siendo atacado dentro de nuestro medio. Y algunos adventistas del séptimo día ni siquiera saben sobre el santuario, ni saben qué es, ni qué significa, ni para qué existe. No son capaces de explicar la importancia del mismo. El espíritu de la profecía hoy es el gran ausente de nuestra iglesia y ya no le damos importancia. Miramos los libros rojos con desdeño. Nos referimos a la profeta como la viejita, y lo hacemos de manera despectiva. Quienes leen se tuercen y se creen mejores que los demás y adquieren una extraña costumbre de criticar a los demás. Es muy importante volver a esos libros que guían a la iglesia, que nos guían a la palabra, que nos amplían, que nos ayudan a conocerla mejor. Otro tema clave y vital que está siendo atacado por Satanás, el estado de los muertos. No lo podemos explicar, por eso el tema anterior trató acerca de ellos. Algunos adventistas del séptimo día van al cementerio a hablar con sus muertos y a pedirle favores a sus seres queridos que murieron. Y eso los expone al peligro, lo dijimos. Vuelva a estos temas en la página del canal o busque la página de este servidor y escuchen esos temas y escúchenlos en familia y hagan que esos temas mucha gente los pueda ver para entender acerca de ellos. Miren, la segunda venida es un tema que está vedado, no se habla casi, no se predica, y quienes creen en ella y derivan su nombre de ella, no quieren que Jesús venga todavía. Nos llamamos adventistas del séptimo día, pero no queremos que Él venga todavía. El panorama se pone peor porque Satanás, a través de Hollywood, está lanzando ante nuestros ojos el ataque más frontal y despiadado contra Dios y contra su palabra. Los que vieron la película acerca de Noé notaron todos los problemas que esa película tiene, cómo desvirtúa la palabra de Dios.
galáctica, esa película galáctica nos enseña que no hay Dios, que no hay ángeles, que hay otro mundo donde las almas desencarnadas de los que mueren viven y a donde algún día debemos llegar nosotros. Eso es puro espiritismo. El cielo es real. Esa película vendió muchísimo y esa película nos muestra una visión distorsionada de lo que es el estado de los muertos. La película Dejados Atrás, que es una película hecha por una iglesia evangélica, vendió muchísimo, tanto el libro como la película. Y esa película le resta importancia a la segunda venida del Señor Jesucristo, porque habla del rapto secreto y de la teoría de la brecha, ¿verdad? Entonces, noten ustedes la manera como Satanás está atacando. Para que ustedes se den cuenta cuán efectivo está siendo el ataque de Satanás, los principales periódicos y medios de comunicación del mundo registraron con asombro cómo el grupo de personas que no asiste a ninguna iglesia aumenta cada vez más y más y amenaza con ser el segundo grupo en materia religiosa en el mundo. Los que no tienen ninguna religión, los que no asisten a ninguna iglesia. Está casi alcanzando al grupo de creyentes. Ante ese panorama cabe la pregunta, ¿y la iglesia remanente qué está haciendo? La iglesia remanente, bien, gracias, cruzada de brazos, peleando por tonterías, qué cantamos, qué no debemos cantar, qué comemos, qué no debemos comer, qué vestimos, qué no debemos vestir, cómo peinarnos, cómo no peinarnos, es una tristeza ver a la iglesia remanente en lo que no debe estar. Debería estar ocupada en transmitir las verdades para este tiempo, la verdad presente. Quiero dejar unas joyas en sus manos antes de terminar. Elena G. de White escribió: aquellos que piensan que la iglesia militante es la iglesia triunfante cometen un gran error. Yo hablé de eso en el tema del zarandeo. La iglesia militante ganará grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal antes que pueda establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Y note, y cada uno de nosotros debería estar decidido a mantenerse firme con la iglesia en esta plataforma. Hay peligro al frente, hermanos. Hay peligro al frente. Los ataques serán mayores cada vez. Elena White lo dice. La sierva de Dios lo escribe. Conforme vaya acercándose la tempestad, escribe ella, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Eso es lo más triste. Y saben, eso está en el libro El conflicto de los siglos, en una página misteriosa, en la página 666. Habla de una gran apostasía, de muchos miembros que se irán. Se nos señala, gracias a Dios, la solución para hacerle frente al tiempo que viene. ¿Cuál es la solución? Dios nos los dice a través de su sierva. Deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. Por eso aquí hablamos de la lluvia tardía. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Eso significa el reavivamiento, cambios. Más asistencia al templo donde podemos asistir, conectarnos a los grupos de oración. Miren, las madrugadas, hay grupos de oración de la iglesia adventista en todas partes, en todas las ciudades. Conéctate a orar, lo necesitas. Estudio de la palabra de Dios, lo necesitas. Trabajo misionero es necesario porque nos mantiene activo, vivo, nos obliga a estudiar, para poder compartir adecuadamente la verdad con otros. Eso es el reavivamiento, un cambio en nuestra vida espiritual a pesar de este virus, pero que no nos afecte el virus del olvido.
Pero la cita sigue diciendo la reforma, porque es un reavivamiento y una reforma. Entonces, la reforma significa reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos, en prácticas. Ahí sí entra qué comes, qué vistes, cómo actúas, de qué hablas, qué ves, cómo cuidas las avenidas del alma. Eso es la reforma. La reforma es real, es práctica, no es teoría, es acción. Y entonces la cita termina diciendo: la reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectado con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben ir juntas, deben estar fusionadas. Así que tú ves a una persona que funge muy espiritual, pero tú ves que hace malos negocios, ahí hay algo malo, eso no está bien. El asunto es interno, mente, corazón, pero también externo, cambios reales en la vida de cada uno. Pero, ¿saben? Yo no puedo terminar sin hacer un llamado especial que debo hacer. ¿Cuál es? Este preciso momento es el indicado para que aquellos que militaron en esta iglesia, que fueron miembros de esta familia y que por alguna circunstancia se marcharon, este es el tiempo para regresar. Dios está tratando de completar su pueblo. Dios les está esperando. La iglesia te está esperando. Es tiempo de regresar, es tiempo de volver. Nosotros estamos haciendo bautismos ya. Y todas aquellas personas que ya militaron en la iglesia, es el momento de regresar, no pueden mantenerse alejados. Estamos viviendo tiempos de peligro, estamos viviendo tiempos peligrosos y es el instante de volver. Acércate al pastor y dígale: yo era miembro de iglesia, me fui por una y esta circunstancia, ahora le estoy pidiendo perdón a Dios y vengo a poner mi vida en armonía con Él. Vengo a ser bautizado, pero es el momento. Estamos esperando que los adventistas vuelvan de donde están. Vengan, vengan, vengan. Salgan, pueblo mío, vengan, vengan. Es tiempo de regresar. Les necesitamos aquí para que juntos acabemos con esto, terminemos la tarea, prediquemos el Evangelio por precepto y por ejemplo, para que el Señor Jesús pueda venir pronto, para que nos reunamos con los seres queridos que se nos fueron por esta pandemia, por aquellos hermanos que perecieron, que no soportaron, que sucumbieron ante este virus asesino. Es tiempo de acabar con esto, es tiempo de estar juntos. Vengan, vengan. Para quienes se encuentran débiles, es el momento de sacar fuerzas para seguir adelante. Este no es el momento de desfallecer. El que espabila pierde. Pon todo lo que te espera, todo lo que te separa más bien de Cristo, ponlo a un lado. Es tiempo de volver a casa. Lo peor que te podría ocurrir es morir en medio de esta pandemia alejado de Dios y de tu familia, la familia adventista de la iglesia. Les invito a regresar. Nuestros brazos están abiertos esperando. A los amigos que han estado asistiendo a la iglesia, que se están conectando, que están conociendo, es tiempo de que tomes tu decisión por Cristo. Decídete por Jesús, decídete por el Salvador. Dile: aquí estoy, hable con el pastor, ya no quiero dar más vuelta, no quiero esperar más. Yo no quiero ser sorprendido sin estar listo, estar preparado. Entréguele su vida al Señor Jesús, baje a las aguas bautismales, selle ese pacto de gloria con Él y dedíquese a servirle al Señor también. Quiero invitarlos como iglesia a orar para que el Señor quite de nosotros el olvido de cualquiera de las cosas que Él nos ha pedido ser. Que no olvidemos que somos miembros de iglesia, que no olvidemos que somos adventistas del séptimo día. Que no olvidemos que la iglesia es esencial en el plan de salvación. Entonces, mis hermanos, ánimo, arriba esa fe, comprometidos y fieles como nunca antes. La bendición para esta semana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una oración por esta iglesia. Poderoso Señor, hemos iniciado un nuevo año. Es un año que pinta difícil, pero para ti todo es posible. Abre espacio para tu iglesia. Abre espacio para tus hijos. Bendice la Unión Colombiana del Norte. Bendice cada uno de nuestros 8 campos, a los administradores, a las familias ministeriales, a la feligresía. Bendice, Padre, nuestros colegios y escuelas, nuestra universidad que inician labores. Permítanos, Señor, crecer en medio de la crisis que estamos viviendo. Auxilia a tu iglesia, derrama sobre ella las bendiciones materiales que son necesarias, pero por encima de todo, bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo. Lo pedimos y agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sábados de Esperanza.